Y es un prestigio de cualquier hombre de dinero terrateniente conseguirse una mujer más clara que él, porque eso le va a dar una noción de estatus social. Y eso pasa en República Dominicana y eso es común. Eso es parte de la mentalidad de la esclavitud y es parte de la construcción de la mentalidad. Lo mismo que para el mundo rural, que yo llego gorda, con mucha grasa, que no debo estar tan gorda, ¿verdad? En el mundo rural dominicano yo tengo prosperidad, pero si me voy a Haití, el que tiene la barriga más grande tiene más dinero y por tanto tiene más mujeres y tiene más prestigio. Son cuestiones simples que le estoy mencionando, pero que forman parte de un legado cultural común. ¿Ven cómo no estamos tan lejos de realidades que son tal vez de la vida cotidiana, pero es lo que nos une? Y lo que es diferente, lo que aparentemente se plantea como una diferencia. Pero volviendo atrás, en aquel manejo del constructo del Estado, ese Estado necesitaba crear separación. Separación por múltiples razones. Separación porque no era un Estado secular, era un Estado manejado también por una iglesia dominante, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tuvo un dominio muy fuerte en el caso nuestro. No tuvo tanta fuerza para el caso de Haití, pero también tiene una fuerte influencia y es propio de que lo vamos a ver con los sincretismos religiosos. Pero esa sociedad católica que se creía blanca creó esos patrones de diferenciación. Por tanto, no solo son marginados los haitianos, los descendientes de haitianos en la República Dominicana, también son marginados los muchachos de San Cristóbal, que son negros, que parecen bantú, ¿verdad? O los que son descendientes de grupos Congo que están en Villamella. O sea, todo el que es negro en este país está marginado. Entonces, por eso, la gente tiene un mensaje muy concreto: negro en mi casa, el caldero. Y hay que ver que las leyes españolas eran una ley muy rígida. Hasta la quinta generación, en el siglo XIX, todavía bajo la estructura de dominación, hasta la quinta generación, tú no te podías mezclar, que era lo que se llamaba la pureza de sangre. Ustedes se pueden imaginar en una sociedad esclavista, donde la mayoría son negros esclavos, mulatos o mestizos, que en minoría mestizos, ¿verdad? Estas ideas, ¿verdad?, de los grupos blancos. Entonces hay que entender la cultura en términos de eso. Muchas veces cuando se habla de la diferenciación y del maltrato, hay que entender que también el pueblo dominicano es un pueblo maltratado en términos raciales y que hay un sentido racista interno por ser blanco, porque las clases dominantes y las élites así lo han conseguido. O sea, no es solamente un maltrato hacia los haitianos o hacia los haitianos negros, también es un maltrato hacia los negros dominicanos y negras dominicanas, porque eso es un valor. Por eso las mujeres son excelentemente bien vestidas, su pelo va sin rizos, sus maquillajes son para blanquear la piel, sus estructuras siempre son muy parecidas. Mientras yo voy a Haití y veo el uso de los varones con colores fucsia, aquí un varón no sería incapaz de ponerse una camisa rosa o un pantalón rojo, aunque en el movimiento hippie eso era común. Aquí ni siquiera los muchachos que se consideran hippie de la clase media se ponen un pantalón fucsia. ¿Por qué? Porque eso es de negro. Y en la época colonial los colores llamativos lo usaban los negros, pero no eran los negros haitianos, eran los negros dominicanos. Entonces ahí vemos que no solamente hay un problema racial con los negros y negras de Haití, hay que entender ese contexto porque hay toda una mentalidad de la colonialidad que implica un proceso racial muy grande de separación, y eso está muy claro en todos los aspectos de la cultura dominicana. Entonces, cuando analizamos la relación de la diferencia, tenemos que entenderlo en ese contexto. Muchas de las presiones que hoy tiene la cultura, y a mi entender, está vinculada porque no solamente sean negros los haitianos, sino porque son pobres. Y es una mano de obra que se explota, y hay que entenderlo así. O sea, que el racismo no es solo contra los haitianos, es contra sí mismo. Mientras la cultura haitiana enarboló valores sobre la negritud, aquí se cerraron esos valores. Por eso, volviendo a los libros de historia, todavía hasta 1974, toda la esclavitud, todo el periodo de esclavitud,
desde 1502, cuando llegaron los primeros negros, hasta las últimas embarcaciones de negros que se trajeron aquí, que fue antes del periodo de Boyer, en el 1922, hasta ese periodo, que son 400 años, casi 400 años, trayendo negros y negras del África, ya sea por el comercio triangular o comprándolo en las islas, cualquiera que fuese el negocio, se trajeron negros y esos negros se tenían que adaptar a la cultura del blanco, perder su lengua, porque la perdieron, y transformar su cultura. Y eso es parte de una mentalidad que tiene, una mentalidad de dolor. Y por tanto, en los libros de texto, hasta en 1972 y 73, que yo he leído esos libros de texto de la escuela, solo tenían un párrafo sobre la esclavitud. Luego de un congreso en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en 1974, Carlos Esteban Davis discutió la problemática de la negritud y de la esclavitud, y comenzaron los intelectuales a producir textos, y luego, más tarde, 5 años más tarde, pasó una página sobre la esclavitud. Entonces, es innegable que la mentalidad de las élites ha sido muy clara. Sin memoria es mejor. Entonces, la existencia bajo la periferia tiene un elemento muy claro: estar a la sombra de las élites coloniales o de la colonialidad. Y eso hay que entenderlo claramente para poder comprender cómo surgen los grupos subalternos o los grupos de la alteridad, y cómo esos grupos de una u otra manera se han defendido para poder sostenerse con una cúpula de poder muy pequeña, una cúpula que tiene varios siglos. Por ejemplo, en República Dominicana son 16 familias, y esas 16 familias usualmente se casan entre ellos, y usualmente son con grupos blancos. Y estamos claros que y hay un caso muy particular, no voy a mencionar el nombre, él escribió un libro sobre la raza, y es un historiador, yo lo quiero mucho, él es del PRD. Él se casó con una mujer de la clase alta, y eso fue un desastre. Tuvo una hija que también fue mi alumna, y ella es mulata. Y uno de los problemas mayores de esa dificultad fue que a ella le quitaron la posibilidad de heredar. Y aquí hay familias que las mujeres no le pasan los bienes de esa clase de grupo. ¿Por qué? Porque si se casan con individuos que están fuera del grupo o de la élite, no pasan. Y he conocido varios casos. Me reservo los nombres porque son familias muy distinguidas de este país, y algunos apoyan esta universidad. Entonces, estamos hablando de que esa política de Estado manejada por una élite que son los mismos apellidos, Cáceres, Báez y los últimos que los extranjeros que vienen con los bichines, eso viene a finales del siglo XIX con la implantación del Estado capitalista. Pero la clase burguesa rancia de las élites son los mismos apellidos que vienen del siglo XIX, y aquí están vivito y coleando, como dicen en República Dominicana, manejando la memoria de este país. Y eso también, yo leyendo los textos y conociendo la historia de Haití, es la misma cosa. O sea que compartimos los mismos dolores. Entonces somos una sociedad que controla la memoria histórica y no introduce la separación y la xenofobia. Y esa construcción de la separación y la xenofobia no solo se dio en el Estado dominicano, también se dio en el Estado haitiano. Ambos construyeron una noción de separación y una noción de xenofobia basada en los mismos principios: desmemorizar para la no resistencia, para no provocar conflicto, para no provocar el avispero, pero aparte de memorizar, también culpar al otro del problema. Son culpables los dominicanos porque nos robaron la tierra. Cuando yo fui al estado de Hincha, yo le decía, wow, si me llevo de la historia, uno de los principales próceres racistas y terribles de este país, que Pedro Santana, nació en Hincha y es dominicano. Y yo le decía a los haitianos relajando, wow, hasta aquí llegaba el dominio dominicano en el siglo antes de la invasión. Hasta Hincha, hasta el departamento de Hincha, que era mucho territorio.
¿Ustedes creen que en Haití no han educado? Sí, igualito. Yo conozco muchos historiadores haitianos que comentan conmigo los libros y los textos, que somos amigos. ¿Lo han educado? ¿Cómo lo educan aquí? Pero ¿por qué educar separando y con una xenofobia? Porque por una razón no solo de carácter económica, sino de control de la resistencia. Mientras yo pueda tirar el chivo expiatorio hacia el otro lado, mucho más fácil yo manejo. Yo siempre le digo a dos amigos, los Castillos, que son una familia muy distinguida de abogados, tienen un problema con los haitianos a partir de que el abuelo principal tuvo prácticas de macicí, para no usar el término, en Haití, lo acuchillaron y de ahí para allá él se ha encargado de ser haitiano. Y su política ha llegado a niveles muy drásticos, porque apareció en el periódico, yo lo encontré en el Archivo de la Nación, y siempre me pregunté qué hacía él frente a un prostíbulo de homosexuales en Haití, si ellos son una familia haitiana, ¿qué diablo es eso? ¿Cómo fue esa cosa? Son de las historias que no se cuentan, pero uno se comienza y fue acuchillado ahí. Uno comienza a construir la historia y hasta cuándo ellos comenzaron a ser haitianos y cuándo comenzaron los castillos a... Entonces yo digo, coño, pero yo antes de ellos sé que es un trujillista y los trujillistas eran haitianos, porque el Estado de la dictadura se construyó en oposición y la dictadura balaguerista se construyó en la oposición. El libro de la Isla Revés, que todo el mundo lo ha tenido que tener en las manos, tal vez de aquí, es toda una alabanza a la xenofobia. Como buen pensador decimonónico que era Balaguer, tenía que encontrar razón para explicar el problema del deterioro ambiental, de las enfermedades, del hambre y de la pobreza de este país. ¿Y a quién se la van a checar? A los haitianos. Por Haití llega todo. Y qué verdad tan grande, porque por Haití llegaron nuestras primeras ideas de independencia. Por Haití llegaron nuestros primeros modelos mercantiles. Por Haití llegó un código rural que si se hubiese establecido hubiese producido una cosa. Por Haití llegó la abolición de la esclavitud. Evidentemente que por Haití llegó muchas cosas. Y esa memoria de esa xenofobia y de esa separación se construyó a partir de que esas élites necesitan tener poder. Y son esas élites las que permiten una permeabilidad de la frontera. Son esas élites las que permiten el construir una base cuasi esclava del trabajador y de la trabajadora haitiana. Necesitan una mano de obra barata. No soy yo, ni es mi primo, ni el vecino, que por más ideas antinegras o antihaitianas que tenga, puede tomar decisiones sobre la fuerza de trabajo. Entonces tenemos que tener claro, las élites tienen control y esas élites construyen la memoria y desmemorizan. Entonces eso es común tanto para Haití como para la República Dominicana. Pero también hay que entender que ha habido con cosas comunes como son las luchas sociales, políticas y libertarias, y que han sido luchas importantes, luchas que yo puedo comenzar con son como fueron los movimientos independentistas, el movimiento de Ciriaco Ramírez de Azua, que fue el mejor movimiento. Si a mí me pusieran a pensar en, yo no tengo un pensamiento estatista, pero un representante de la lucha independentista es Ciriaco Ramírez en Azua, no Duarte, no Duarte. Entonces, pero ¿y dónde aparece Ciriaco Ramírez? Ciriaco Ramírez aprende en Haití.